sobre la fiscalización de mercancías y costos extraportuarios. Les dejo con ustedes a Fabiola Faoro, que es coordinadora de inteligencia de negocios de la agencia. Gracias, Rosario. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar de julio. Mi nombre es Fabiola, como bien dijo Rosario, y tengo el placer de darles la bienvenida en nombre de la Agencia de Aduanas Patricio Zulueta. Como agencia llevamos más de 70 años comprometidos con la gestión aduanera integral del comercio exterior. Durante este tiempo hemos trabajado duro para ofrecer un servicio de primera calidad, enfocado en satisfacer sus necesidades de manera personalizada, eficiente, muy seria. Trabajamos con empresas de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tanto nacionales como multinacionales también, y estamos muy orgullosos de crecer junto con ustedes. Organizamos estos webinars de forma 100% gratuita porque creemos firmemente en la importancia de compartir conocimientos y herramientas que les ayudan a crecer y mejorar el ámbito del comercio exterior. Nos alegra mucho verlos aquí y esperamos que encuentren este espacio útil y enriquecedor. Como de costumbre, tenemos el honor de contar con Alejandro Garay, quien nos hablará de un tema muy interesante y que hasta ahora no habíamos tocado, que es la fiscalización de mercancías y los costos extraportuarios. Ojalá que este espacio les ayude a aclarar dudas y ampliar sus conocimientos. Cualquier duda que les surja durante la sesión, por favor déjenla en el chat y al final, si da tiempo, las aclaramos o les respondemos directamente a su correo. Así que sin más preámbulos, los dejo con Alejandro. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Muchas gracias a ti también, Rosario, por la apertura de este encuentro que ya ha sido un habitué en los últimos años. Esto se inició en la pandemia, pero parece ser que la pandemia compró pasaje, ¿no es cierto?, de ida, o sea, perdón, de venida, pero no de vuelta. Y esto parece ser que se queda. Son un poco las características de los nuevos tiempos. Muchas cosas van a permanecer después de la pandemia y esta es una de ellas. Mantener el contacto remoto con los prospectos, con los amigos, con aquellos que todavía no toman la decisión de trabajar con Zuleta, háganlo, háganlo. Importante, relevante, hay mucha capacitación, hay mucha ayuda, hay mucha gestión y como hay mucha capacitación, no lo digo por mí, sino lo digo porque tuve unos profesores en los últimos días espectaculares, unos profesores, y es por eso que quiero regalar o dedicar, mejor dicho, esta presentación breve, simple, siempre directa y con mucho corazón, eh, a los profesores que tuve los días pasados para esta presentación. Normalmente las oficinas de provincia, de regiones, las oficinas sucursales, muchas veces no son visibilizadas en las operaciones de comercio internacional. Tenemos un área comercial, tenemos el pedidor aduanero, tenemos un jefe de operaciones, tenemos un jefe técnico, que son sumamente importantes, evidentemente, en la cadena de distribución. Pero muchas veces las oficinas sucursales, y yo lo digo con mucho sentimiento porque yo estoy en Valparaíso y yo sé cómo es el tema en provincia, en región. Es por eso que en esta oportunidad quiero agradecer el apoyo que me dio don Jorge Pastene días atrás. Él es el encargado de la oficina Zulueta en el aeropuerto de Santiago. Estoy muy agradecido, Jorge, por todo lo que hiciste, por la voluntad en apoyarme. Lo mismo quiero las gracias a don Gabriel Sánchez, el encargado operativo de la oficina de los Andes, ¿ah? Que ha tenido una voluntad tremenda en mandarme información, responder mis dudas, como también la señora Carmen Barraza, la encargada de la oficina de Valparaíso, que personalmente me atendió un día no pude llegar ahora porque tenía un problema tremendo, pero tuvo la voluntad de darme otro horario y la conocí y me pudo dar información relevante para este webinar. Roberto Sandoval de San Antonio. Muchas gracias, Roberto. Tú eres el encargado de la oficina operativa en San Antonio. Gracias por la información. Para ustedes va y para todo el equipo que los acompaña a ustedes en sus respectivas sucursales esta presentación.
Fiscalización de las mercancías. Vamos a hablar un poquito de la fiscalización. Yo en los últimos 25, 28 años vengo diciendo, repitiendo cuando parto los cursos en las universidades o los institutos profesionales, los centros de formación técnica, que la aduana tiene tres grandes funciones que están descritas, que están definidas en los textos legales de la aduana, que están en la página web. Esas son funciones que dicen relación con el control y la fiscalización de las mercancías, dice relación con la generación de estadísticas y finalmente una función recaudadora. Esto es lo que vengo repitiendo como loro en los últimos 28 años. Pero la verdad que hoy día en el año 2024, esa descripción de funciones de la aduana creo que hoy día quedó corta. Lamentablemente, estamos haciendo importaciones no tradicionales de elementos muy nocivos para la sociedad. No me refiero necesariamente a productos, me refiero a un tema más conceptual, cosas que son una lacra en la sociedad, no solo de Chile, sino que del mundo, lo que hace que hoy día no solo la aduana de Chile, sino que la aduana a nivel mundial tengan que aumentar, agrandar ese acento, ¿no es cierto?, en lo que es la fiscalización. Y por eso que estas tres funciones tradicionales hoy día se vienen a sumar a otras funciones que más adelante voy a comentar. En función de esas nuevos roles de la aduana, evidentemente emergen algunas cuestiones de carácter operativo que suelen suceder en zona primaria, en los terminales portuarios, en los terminales extraportuarios, eh, en los aeropuertos, en los puntos secos, en los terminales interiores de carga, etcétera, que nunca deben perderse de vista. Mira, que aquí hay un juego de palabras. Ustedes que me están escuchando nunca deben perder de vista, ¿no es cierto?, estos costos, pero al mismo tiempo los fiscalizadores nunca deben perder de vista lo que viene dentro de los bultos. Entonces, eh, va muy de la mano la gestión que hacen los servicios públicos con los costos, ¿no es cierto?, asociados a estas operaciones. Como les digo, yo estoy en Valparaíso, hoy día es 10 de julio de 2024, mi nombre es Alejandro Garay, y vamos con lo que nos convoca. ¿Qué, qué vamos a ver hoy día? ¿De qué se trata esto? Que ya empecé, siempre en la primera diapositiva, me tiro a la piscina haciendo un contexto de qué es la fiscalización aduanera. Vamos a intentar aclarar los conceptos. Para eso también quiero agradecer a Marco Ferrío, el jefe técnico de la Agencia de Aduanas Zulueta, que siempre tiene la voluntad de atender mis llamados y aclararme cosas. Somos colegas, trabajamos juntos en capacitación también. Vamos a aclarar los conceptos, qué es lo que es un examen físico, qué es lo que es un examen documental, un poquito mirar el tema del procedimiento, cuáles son los objetivos que se persiguen con estas actividades y evidentemente cuáles son los costos asociados. Vamos a hablar un poquito de los servicios que se realizan en los terminales de carga y echar una miradita a cuáles son esas tarifas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué es la fiscalización aduanera? Partamos con eso. ¿Qué es la fiscalización aduanera? Ahí ustedes ven el logo de la aduana de Chile y vemos ahí un grafiquito donde tenemos la palabra funciones en el centro y donde vemos ahí como un círculo donde están las principales, ¿no es cierto?, las principales funciones de la aduana. Tenemos, en primer término, arriba, la fiscalización, el chequeo, el control de lo que pasa por nuestra frontera, no solamente los bienes, no solamente los bienes, ¿ya? Sino que también las personas que ingresan y que salen de Chile, como asimismo los medios de transporte. La aduana en función de esta facultad que se llama potestad aduanera, tiene esa facultad para chequear los camiones que ingresan a Chile, los camiones que salen desde Chile, para chequear los buques, los aviones, etcétera. Entonces no es un tema solamente circunscrito a las mercancías, sino que también a las personas y a los medios de transporte. ¿Sí?
Por otro lado, tenemos la fiscalización, y ahí lo tengo en rojo porque es un poquito el tema donde voy a orientar el webinar. La fiscalización, que es la función tradicional que ha tenido la aduana, que hoy día la hace principalmente a través del chequeo de las declaraciones que son emitidas por los agentes de aduana en representación de sus clientes. Las declaraciones desde el punto de vista del ingreso, las declaraciones de ingreso, las llamadas DIN, y del punto de vista de la salida, los documentos únicos de salida. La aduana trabaja, ¿no es cierto?, con su sistema de inteligencia a través de perfiles de riesgo, que nunca he podido saber exactamente cuál es el algoritmo para, para el tema de los aforos cuando va a haber una revisión física, y probablemente nunca lo voy a saber tampoco. Pero ellos trabajan con perfiles de riesgo, cuáles son las empresas que mayormente cometen errores de forma, errores de fondo, cuáles han tenido problemas graves y si en el tiempo han podido anotarse anotaciones positivas. Esto igual que el colegio. Cuando uno tiene muchas anotaciones negativas en el colegio, anotaciones con lápiz rojo, hay que tener un montón de anotaciones positivas para poder salir un poco de ese libro gordo de Petete. Acá pasa exactamente lo mismo. O sea, la aduana está siempre atenta a través de los perfiles de ingreso. No se olviden que ellos conocen el root de las empresas y pueden conocer cuál es su comportamiento. Una función también muy tradicional, el tema de la gestión tributaria. La gestión tributaria, aduana es la entidad, ¿no es cierto? La entidad que se preocupa un poco de la recaudación de fondos que deben ir ¿no es cierto?, al erario nacional. No se olviden que la aduana depende del Ministerio de Hacienda y que la aduana tiene una prima hermana, que es un servicio público también, que es el Servicio de Impuestos Internos. Ambos servicios públicos dependen de Hacienda. En consecuencia, el tema de los derechos de aduana, los impuestos específicos, el IVA, son temas muy importantes respecto de la función que cumple aduana. La generación de estadísticas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad para otros webinars que yo he tenido que preparar aquí, por ejemplo, cuando vimos China, cuando vimos Unión Europea, el año pasado vimos México, cuando vimos el tema del cobre, yo quise exponerles a ustedes cuál es la proyección que tiene Chile en el cobre y otros productos. La verdad que es muy útil acudir al área o a la sección de estadísticas que tiene el sitio web de la aduana, donde podemos encontrar reportes de carácter mensual, y trabajan muy en forma acotada y muy al día. Hay reportes de carácter trimestral y reportes de carácter anual. Acá se consideran bienes, se consideran productos, y también voy a decir, se consideran aquellas operaciones de comercio exterior de no tangibles, es decir, de los servicios. Para poder establecer un servicio con el exterior, evidentemente necesitamos la autorización del Servicio Nacional de Aduana, y esa información estadística está ahí, en estos reportes mensuales, trimestrales y anuales. La facilitación del tráfico internacional, muy importante, sobre todo en relación a, por ejemplo, lo que estuvimos pasando días atrás con el cierre de algunos pasos fronterizos. La aduana tiene que estar pendiente a través de la facilitación del tráfico internacional de cuáles son los pasos que están habilitados y cuál habría que colocar en subsidio en caso de que cierren algunos productos de las condiciones climáticas. Y también a través de las potestades normativas que tiene la aduana, ¿no es cierto?, que están conferidas principalmente en la Ordenanza Nacional de Aduana, que es una ley de la República, y el compendio de normas aduaneras, perfectamente puede ejercer su función. ¿Sí? También tiene la capacidad de interpretar, ¿no es cierto?, las leyes, ¿no es cierto?, de interpretar las leyes de carácter internacional. No se olviden ustedes que el Tratado del Valor de la Organización Mundial de Comercio es una cosa que se funda en Europa, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, acá en Chile, y como todas las administraciones del mundo, pueden interpretar esas leyes. Y también, evidentemente, la capacidad para sancionar y hacer los cargos que corresponden cuando las normas no son respetadas. Es decir, tiene potestades de carácter disciplinario. Eh,
Para que la aduana pueda hacer esto, para que la aduana pueda hacer esto, ustedes saben que la aduana está en Valparaíso, me refiero a la Dirección Nacional de Aduana, ahí está la aduana. Ustedes saben que la aduana tiene una subdirección de fiscalización, como pueden observar, y dentro de esa subdirección de fiscalización están estos cuatro grandes departamentos. El primero tiene que ver con la inteligencia aduanera, lo que estaba conversando respecto de los perfiles, de saber exactamente qué hacer, ¿no es cierto?, ante situaciones complicadas. Hay un área dedicada al control de los agentes especiales, ¿no es cierto?, a los que participan en la cadena logística, agentes de cabotaje, agentes de carga, etcétera. Hay un área especializada para el tema de los estupefacientes y claramente la fiscalización operativa. También, como la aduana nacional no está en todas partes, solamente dirige lo que pasa en nuestra larga franja de tierra, ¿no es cierto?, desde Arica a Punta Arenas, claramente necesitamos el apoyo, dada nuestra división territorial, de las regiones. Y es por eso que en cada región hay un departamento de fiscalización, ¿no es cierto?, un departamento de fiscalización. Yo en este minuto estoy en Valparaíso, acá está la dirección regional de la aduana de Valparaíso. En San Antonio no existe aduanas regionales, hay una administración, en Los Andes existe una administración, etc. Ahí, ¿qué pasa en estas aduanas regionales? Tenemos departamentos de fiscalización a posteriori, no se olviden que los papeles hay que guardarlos por 5 años, existe la unidad de drogas y otros ilícitos y también la unidad de análisis de riesgo. Una noticia que les quiero dar, yo no sé si ustedes han podido ver las noticias o estar atentos a lo que está ocurriendo. Hay un proyecto de trasladar la aduana regional de Valparaíso a San Antonio. No sé si lo sabían. Eso causaría un impacto impresionante. ¿Ah? Eso es, como dirían los periodistas, una noticia en desarrollo. La fiscalización propiamente tal. Evidentemente, trabajar con declaraciones de ingreso, de documentos de salida y toda la documentación de respaldo. En la jerga cotidiana, ¿no es cierto? A eso se le llama los documentos base. Los documentos base, ¿no es cierto?, que deben eh, dar vida, ¿no es cierto?, son lo que alimentan estos registros que preparan los agentes de aduana en representación de sus clientes. Se debe ordenar la entrada, ¿no es cierto?, de los bienes, registrar el ingreso de los bienes y también cuando sea necesario quitar esos bienes cuando son bienes que no entraron correctamente, la facultad para incautar. Lo hemos visto en la televisión últimamente en forma impresionante. ¿Uso a través de qué? De uso de herramientas tecnológicas, ¿no es cierto? A través de selección de operaciones según perfiles de riesgo. Esa fotografía que ustedes están viendo en este momento, es una fotografía tomada en mayo pasado, en el contexto del programa global de contenedores. El programa global de contenedores SCP, que es una capacitación, ¿no es cierto?, que se hizo en el puerto de San Antonio, que fue organizada por el Ministerio del Interior, que coordinó que Carabineros, que la Policía de Investigaciones, la aduana y otros organismos competentes se capacitaran en San Antonio en el análisis de imágenes de escáner en el puerto de San Antonio, que fue una capacitación dada por expertos del Programa de Control de Pasajeros de las Naciones Unidas, conjuntamente con la OMA. Aquí se unieron esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Aduana, de tal forma de capacitar a estos representantes, ¿no es cierto?, no solo de la aduana, sino que, como ya les dije, de los otros estamentos que tienen que ver con esto de los ingresos ilícitos, ¿sí? También dentro de la fiscalización es poner en práctica las leyes, ¿no es cierto?, en relación al medio ambiente. Está preocupado de cuáles son aquellos productos que le hacen mal a nuestro medio ambiente, a nuestros animales, a nuestros vegetales. Y un tema también que lamentablemente en los últimos años ha sido como la vedette, que se vio mucho, el tema de la propiedad intelectual. ¿Ya? Eso quería decir respecto de lo que está haciendo la aduana hoy día, la aduana de Chile.
Yo no quiero decir que lo tradicional es menos importante. No, es sumamente importante. La clasificación, la valoración, la tributación, la correcta clasificación de las mercancías, saber valorar la mercancía, ver si no hay o no hay valor aduanero, si el valor CIF va a subir o si el valor CIF va a bajar. Eso es tan importante como siempre. Simplemente que producto de la coyuntura que se veía a nivel mundial, estas funciones han tenido que extenderse a otras que antiguamente tal vez no se pensaban. Vamos hoy día a aclarar un poco los conceptos. Yo veo muchas veces por ahí expresiones que muchas veces nos traen a confusión eh, respecto de los aforos, respecto de el examen físico, que es una revisión documental. Eh, Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener en claro. La revisión documental. Revisión documental no es más que la gestión, ¿no es cierto?, que hacen los fiscalizadores de aduana, amparado en el principio de la buena fe, que quiere contrastar que los documentos, ¿cierto?, los documentos base, es decir, la carpeta de documentos base que debe estar en poder del representante de la agencia de aduana, eh, sea lo que está reflejado en la declaración de ingresos. Es un chequeo documental, mirar los documentos base y ver en relación a lo que está consignado, a lo que está ahí estampado, en este caso en la declaración de ingresos, estoy hablando del punto de vista de las importaciones. El examen físico, el examen físico ya es otra cosa, es el reconocimiento material de las mercancías que es efectuado por el Servicio Nacional de Aduanas. Los textos legales definen el aforo, no el aforo físico, la palabra es aforo, como el acto en donde esta revisión documental y este examen físico ocurren en forma simultánea, ¿sí? Tiene una redundancia decir aforo físico. El concepto es aforo porque, tal como lo dicen los textos legales, el aforo es unir en un solo acto la revisión documental y el examen físico, tal como está ocurriendo ahí en esa fotografía. ¿Sí? La idea aquí es chequear que la clasificación sea la correcta, que la valoración sea la correcta, que las normas de origen han sido bien aplicadas para efectos tributarios y evidentemente revisar que lo que dicen los papeles es realmente la mercancía que viene dentro, es decir, velar que no exista, por una parte, fraude, ¿no es cierto?, cuando tiene que ver con el tema de la tributación, y por otro lado, revisar que no venga contrabando. Contrabando es cuando viene una cosa que es distinta a la que está declarada. Pero yo quería eso chequear, comentar que la expresión correcta, según los textos legales que están en la página de la aduana, es simplemente aforo, donde en ese instante se conjuga la revisión documental y el examen físico. ¿Qué es lo que es la revisión documental? Tengo un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Sabemos que se confecciona la declaración de ingresos según los documentos base, ¿no es cierto? Eh, debe haber un mandato que está, ¿no es cierto?, extendido por el representante legal de la empresa importadora según lo que dice el artículo 197 de la ordenanza de aduanas, ¿sí? Se procede a una clasificación arancelaria, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que indica nuestro arancel aduanero, que esté en 8 posiciones, en 8 dígitos, y aplicar ahí en la revisión documental, eso se tiene que chequear, ¿no es cierto? De que eso sea así, de lo contrario, aplicar la denuncia o el cargo correspondiente. La norma dice que lo puede hacer ahí mismo, ¿sí? Respecto de otros aspectos que ocurren en la revisión documental es fiscalizar el valor en aduana. ¿Según qué? Según lo que indica el capítulo número 2 del compendio de normas, ¿sí? El compendio de normas aduaneras, ¿sí? De existir algún ajuste, alguna modificación
a esta valoración, se puede arreglar en forma inmediata. Eso es lo que dice la norma. Ahora, si el tema es un poquito más grueso, como para arreglarlo en forma inmediata, la aduana puede invocar el principio de la duda razonable y evidentemente enviará la documentación, ¿cierto?, al área que corresponda de la aduana hasta que esto se solucione. Tiene que revisar la correcta tributación. Tiene que revisar la correcta tributación. No se trata de corregir si el porcentaje está bien calculado o no, no, eso es muy simple. Revisar la correcta atribución dice relación con el tema del manejo de las normas de origen, porque sacar un 6%, un valor CIF, y eso sumárselo y después sacar un IVA, no reviste mayor importancia. El tema es si procede o no procede. En webinars anteriores vimos de que muchas veces la información no está tan expedita, no está tan clara exhibida los acuerdos comerciales y hay que saber buscar exactamente cuáles son las normas específicas en los acuerdos comerciales para ver si nos acogemos o no nos acogemos a las preferencias arancelarias. También hay que chequear los certificados, los vistos buenos que en un próximo webinar vamos a tratar el tema de los vistos buenos, no solamente de la aduana, sino que también de otros organismos, por ejemplo, el certificado de origen, los certificados de destinación aduanera, etc. ¿Ya? Ante errores, esa estrellita, ¿qué me quiere decir? Que ante errores o ante omisiones de información, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ante errores que no son tan graves, son errores de forma, igual se puede proceder a cursar el despacho ¿sí? Sin perjuicio de generar, ¿no es cierto?, la denuncia respectiva en el sistema informático que se utiliza para estos efectos, que se llama el sistema de CARE. ¿Cómo finaliza la revisión documental? ¿Cómo finaliza la revisión documental? Esa parte, esa fotito que está ahí, es la parte izquierda casi inferior de la declaración de ingresos. Se tiene que registrar, ¿no es cierto?, el resultado de la operación de revisión documental. Se colocará con observación o se colocará sin observación. El fiscalizador debe colocar, ¿no es cierto?, el timbre personal, su firma en el documento, como pueden observar. Y en caso de denuncia, ¿no es cierto?, el número indicando cuál es el artículo que está infringido, según lo que indica el oficio circular número 202 de junio del año 2021. ¿Sí? En caso de que no hubieran observaciones, se debe indicar, como dice ahí en el cuadro, autoriza retiro de mercancía, sin perjuicio de las acciones de fiscalización que a posteriori puede hacer el Servicio Nacional. Y finalmente, si salimos sorteados para aforo propiamente tal, ya sabemos lo que es el aforo propiamente tal, ahí decía aforo físico, yo lo borré y puse la palabra aforo. El aforo propiamente tal es cotejar los sellos del contenedor versus lo declarado en los documentos base. Evidentemente, dar la orden de aperturar el contenedor. ¿Para qué? Para obtener una muestra, el fiscalizador de aduana tiene toda la potestad, toda la capacidad para decir que le vacíen el contenedor completo o que solamente una muestra o llegar hasta la mitad. Eso depende del olfato, eso depende de la pericia. Inclusive tiene que ver un poco hasta con los estados de ánimo. Se los digo porque yo he estado en terreno, tiene que ver con la cantidad de trabajo, pero evidentemente siempre tomando en cuenta el perfil de riesgo. O sea, una fiscalización de naturaleza siempre va a sabiendas de a quién vamos a fiscalizar. Apertura de una muestra, hay que cotejar la naturaleza de la mercancía, el valor, el origen, si están amparados en los documentos base. Y como les decía, tiene la facultad el fiscalizador de ordenar su apertura completa. Se tiene que constatar el cumplimiento, ¿no es cierto?, para acceder al régimen preferencial, como ya les dije, ante una duda razonable, remitir la carpeta a la unidad de fiscalización de la aduana pertinente, si en San Antonio, será en San Antonio, si es en los Andes, será en los Andes, etc. ¿Sí? Aplicar el cargo respectivo en caso de denuncia
y evidentemente estar muy atento al tema de las drogas, que es el gran flagelo que tenemos hoy día, y las cuestiones de propiedad intelectual y medio ambiente. ¿Sí? Eh, Causa o motivo por qué puede existir retención o incautamiento. Miren esas zapatillas que están. Ahí hay una fotografía que está mostrando una retención de zapatillas. Claro, ¿por qué? Porque esas zapatillas están infringiendo la ley de propiedad industrial o intelectual. Son mercancías que pueden estar, en este caso, las zapatillas mal rotuladas o sin rotulación, como ocurre preferentemente con los calzados. Hay veces que la mercancía no está facturada o la mercancía no corresponde a lo que está declarado, ¿sí? Hay otras mercancías prohibidas que evidentemente no pueden ingresar, que dañan la capa de ozono. Por ejemplo, el tema de los fuegos de artificio, los productos patrimoniales. Yo me acuerdo que años atrás, no me acuerdo de qué país, trajeron un animalito que era muy representativo de un país, y eso no puede ser. O objetos de valor, de arte, ¿no es cierto? Que en Europa se da mucho, que uno va a una casa de antigüedad y puede conseguir una cosa que tiene un valor histórico impresionante. Esas cosas no se pueden traer porque están protegidas. Menaje de casa que por sus características, que por su volumen y por su cantidad, claramente no reviste las condiciones de menaje de casa. O sea, podría ser menaje para un hotel. Entonces la aduana no es tonta. La aduana sabe cuando realmente es menaje de casa o cuando alguien quiere colocar, no sé, una empresa de residencial y quiere traer todo desde afuera. Eso no es menaje de casa. ¿Sí? Y evidentemente aquellos productos que no cuentan con los vistos buenos de los otros organismos para su debida importación. Como yo les decía, la aduana no cobra por esto. La aduana no cobra por los aforos. Es parte de la gestión que ellos tienen. La aduana saca plata de otro lado del presupuesto nacional. No se olviden que tienen un jefe que le cargaba la billetera. El señor Mario Marcel tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de que de todas las organizaciones que están bajo su amparo tengan platita para poder funcionar. Y eso pasa con todos los servicios públicos. No cobra. Pero eso no implica que unos amigos que están acá, que no los quiero menoscabar ni mucho menos, no es la idea de este webinar menoscabar a nadie, pero evidentemente para que esta mercancía salga del container y después ingrese al container, evidentemente esto no se hace por arte de magia, necesitamos a unos amigos que se llaman operadores logísticos, que en primer término pueden ser concesionarios, ¿no es cierto? No se olviden que la palabra concesiones es como un poco es parte del paradigma, ¿no es cierto?, de la forma de hacer negocios internacionales hoy día. Los concesionarios de los terminales terrestres, los concesionarios de los terminales aeroportuarios, tenemos los concesionarios de los terminales portuarios y evidentemente los almacenes extraportuarios. Aquí tengo 4 distintos operadores logísticos que sí cobran. Ahí dice si cobran, puse la letra del mismo tamaño de lo que está en la izquierda de la diapositiva para que nadie se quede con la sensación de que estoy haciendo una crítica. Simplemente estoy relevando de que evidentemente estas gestiones deben ser cobradas por las empresas, en este caso, que se dedican a esto. ¿Sí? La aduana no cobra por los aforos, pero estos operadores logísticos sí. En el caso, analicemos el tema terrestre. Miren, acá hay una factura, ¿no es cierto?, a requerimiento de la aduana de los Andes. No es que la aduana pidió que se haga esta factura. Se solicitó, ¿qué cosa? Una estiva y una desestiva de carga, un servicio obligatorio, y se solicitó, ¿no es cierto? Se solicitó una estiva y una desestiva de carga de servicio obligatorio. Es decir, se solicitó un aforo. Se solicitó un aforo. Como estos servicios, como estas empresas no cobran por el aforo, buscan una glosa más o menos ad hoc que explique esa gestión. Y ellos le llaman estiva y desestiva de carga servicio obligatorio y le agregan, ¿no es cierto?, una permanencia de vehículo de transporte en el área de almacenamiento. Esta operación fue dada en el puerto de los Andes por uno de los 2 operadores que existen allá. Por una parte tenemos el PTLA
y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el almacén extraportuario El Sauce. Ambos son del mismo grupo económico español, ¿sí? A requerimiento de la Administración de la Aduana de los Andes. Pero también tenemos gestiones, la misma gestión que realiza el PTLA, pero a requerimiento del CEREMI y el Servicio Agrícola Ganadero. Como pueden ver, acá tenemos este costo. ¿Mm? ¿Sí? Esto los concesionarios terrestres. Aquí les quiero mostrar un ejemplo. Muchas veces, cuando hay que pagar en la empresa una factura, nos llega la factura, pedimos el cheque, a, eh, le decimos a nuestro agente de aduana que lo pague con cargo a la provisión del fondo, pero muchas veces no sabemos de cómo se construyen estas tres. Miren, aquí tengo, pasé el tema aeroportuario, aquí tengo una empresa de cargo, es uno de los almacenistas, uno de los concesionarios que está en el aeropuerto de Pudahuel, perdón, ahí se me anotaron los años, el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Pudahuel era muchos años atrás, de Pocargo, y no solo de Pocargo, en general todos los almacenistas se manejan con estos tres conceptos para establecer sus tarifas: el almacenaje, la documentación y la movilización. Con esos tres elementos, un almacenista aeroportuario estructura su tarifa. Miren, aquí tengo un ejemplo de una mercancía que ingresó a Chile que tiene 24 kilos. Se trata de 3 bultos, no tienen por qué ser 3 bultos iguales, los 3 bultos pesan 24 kilos y van a tener una permanencia de 4 días. El valor CIF de la mercancía, no me gusta decir valor CIF cuando estoy en aéreo, ustedes saben que yo soy muy, muy amante de los Incoterms y la Cámara de Comercio Internacional. Ahí debiera decir, en mi opinión, CIP, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Yo debiera decir CIP, pero ahí dice CIF, 1450,28. Y el tipo de cambio, para el ejercicio que voy a hacer, 946 pesos con 99 centavos. Miren cómo se estructura esta tarifa. Del punto de vista del almacenaje, se considera el valor de la mercancía. Dijimos que el valor de la mercancía es 1450,28. Como estuvo 4 días, si yo pongo acá el ojo 4 días, el porcentaje asociado a 4 días es un 0,34%. Si yo a este valor de la mercancía le cargo o quiero conocer el 0,34%, me da $4,93. Estos $4,93, si los multiplico por el tipo de cambio, me da que por concepto de almacenaje son 4.669 pesos. Por eso que influye el valor CIF en esta tarificación. Por otro lado, la documentación. ¿Qué es lo que es la documentación? El manejo que hace el operador logístico, el manejo de los documentos, la gestión documental que hace Depocargo, ¿cómo lo cobra? En función también, lo que dice acá, es una mercancía que pesa 24 kilos, entonces tengo que ponerme aquí sobre 30 sería en este caso menos de 30, 28,98, porque es menos de 30, 24. Si yo multiplico 28,98 por el tipo de cambio, me da a facturar 27.444 por concepto de documentación. Y finalmente la gestión de recursos humanos, la máquina, la grúa, lo que se necesite en la gestión, en la movilización, como se hace. Como esta mercancía pesa 24 kilos, vamos a multiplicar 16,30 que está aquí por el tipo de cambio. Y aquí tengo los tres valores de almacenaje, documentación y movilización en forma individual que se ven reflejadas, ¿no es cierto?, en esta factura de Depocargo. Si ustedes observan, aquí tengo los tres valores netos, me da un valor de 47.550, que si le agregamos el IVA llegamos al monto total. Esa es la forma como de interpretar un tarifado y para ver si es que corresponde. Hay que estar atentos sí que los tarifados sean actualizados. Eso es un ejemplo respecto del tema aéreo. Ahora,
como les dije, no todo es de Pocargo. Existe otro concesionario, Aerosan. Aerosan, aquí hay una pequeña complejidad. Aquí hay una pequeña complejidad. Aquí la mercancía estuvo 11 días, son 182 kilos y son 34 bultos. El valor CIF es un poquito más alto. El almacenaje, el almacenaje se calcula exactamente igual. Sí, se dan cuenta que la documentación, la movilización y el almacenaje son los mismos conceptos. Es exactamente igual. ¿Dónde está la complejidad aquí? ¿Dónde está aquí la complejidad? Que la movilización, miren la movilización para 11 días, dice que es 24,96. Si yo multiplico 24,96 por el tipo de cambio, claramente no me va a dar 47.303. Aquí lo que tengo que es saber leer lo que dice acá, cargo fijo mayor a 125 kilos, ¿no es cierto? Y cargo de 125 kilos adicionales. En otras palabras, este 24,96 que está aquí, que corresponde al tramo día 11, debe ser multiplicado por 2. 24,96 por 2 me da 49,92 y ahí totalizo 47.313 y que sí es consecuente con el total de la factura. Si yo sumo 34.689, 36.376 y 47.313, claramente obtengo un neto de 118.378 pesos más IVA. Esta empresa no discriminó como lo hizo la anterior, pero esas son políticas de cada organización. Eso con respecto al tema de terminales extraportuarios aéreos. Aquí, aquí les voy a mostrar lo que pasa en la parte alta de San Antonio. No se olviden que en San Antonio hay almacenamiento en la parte baja y en la parte alta, y aquí tengo a Citrans. Se trata de un contenedor de 40 pies, un contenedor de carga seca, un contenedor dry, ¿cierto? Que requirió este contenedor de 40 pies un examen físico y aforo. Dan cuenta que ocupa la palabra examen físico y aforo. Yo estoy en contra de eso porque se llama solamente examen físico, ¿ya? O decimos aforo, pero no los dos. Eh, ¿Cuánto es la tarifa? Yo lo tengo aquí con estas X que están acá para que a mí me ayude a mostrarles a ustedes de qué se trata. Acá que dice perdón, el examen físico, acá tengo el examen físico, dice que son $320. Si ustedes observan acá abajo, a la altura donde están esas X en rojo, dice que la tarifa, ¿no es cierto? Dice que la tarifa es $320. Aforo, reconocimiento contenedor de 40, $320. Si $320 lo llevo al tipo de cambio que en ese minuto era 9,42,31, claramente tengo un 301.539 para facturar más IVA. Pero este contenedor no solamente necesitó examen físico y aforo, necesitó ser trasladado a un área especial donde está el escáner. Ven ahí que donde dice unidad escáner hay 2X y la tarifa es de $195. Si yo multiplico los 195 por el tipo de cambio, obtengo, ¿no es cierto?, que el valor a facturar son 183.750 pesos. ¿Ah? Como lo pueden ver acá en esta factura está, digamos, un poco el resultado del ejercicio que hicimos. ¿Cuáles son las glosas que se utilizan para el examen físico y aforo? ¿Cuál es la glosa que utiliza Citrans? Cada empresa utiliza su propia glosa. Esto no lo dictamina la aduana. Según Citrans, un examen físico y aforo es la inspección y la verificación de carga del contenedor de acuerdo a la solicitud del cliente o en este caso del ente fiscalizador. Y por otro lado, ¿qué es lo que es la unidad escáner? Es la coordinación del transporte del contenedor para escáner, es decir, seguramente subirlo arriba de un camión porteador para que lo lleve. ¿Sí? Aquí vámonos rápidamente porque la hora va pasando. Aquí nos vamos a ir, ¿a dónde? Nos vamos a ir a Valparaíso. Nos vamos a ir a Valparaíso, al Terminal Pacífico Sur, donde tengo estas tarifitas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un contenedor, perdón, de 5 contenedores de 20 pies de carga seca. El tipo de cambio en esa oportunidad era 924,18.
qué es lo que se está aquí cobrando? Lo que el Terminal Pacífico Sur le llama seguridad a la carga de contenedores. Como pueden observar, la tarifa es $18. Como se trata de 5 contenedores, multiplicamos 18 por 5, nos da un valor de $90 que llevado al tipo de cambio, nos da en pesos chilenos 83.176 pesos. ¿Sí? Pero también estos 5 contenedores fueron aforados. Aforados, pero no fueron aforados en forma completa. Fíjense que el TPS tiene una tarifa para el aforo parcial. Y el aforo parcial para contenedores, en este caso de 20 pies, el aforo parcial es de $462, como pueden observar. Si yo multiplico los 462 por las 5 unidades, llego a un valor, ¿no es cierto?, de $2.310, que llevado a pesos chilenos, según el tipo de cambio que está ahí señalado, son 2.134.856 pesos, como pueden observar ahí en la factura. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo del TPS para un contenedor de 40 seco, estándar, perdón, un contenedor de 40 seco, high cube, que son un poquito más altos, que está cobrando, como se trata solamente de un contenedor de 40, la tarifa son $18, en este caso 16.896 pesos. ¿Sí? Tenemos también almacenaje, ¿cierto? Para ese container de dry IQ que necesitó almacenaje por 8 días. Por 8 días. ¿Y cuál es la tarifa? $18, ¿cierto? Como pueden observar ahí. ¿Dónde están los 8 días para el contenedor de 40? Para el contenedor de 40, ¿dónde está? Ahí. 1.669,49, que es lo que estoy mostrando aquí, ¿no es cierto? Por el tipo de cambio, 1.567.117 pesos. Como pueden observar ahí, la factura del Terminal Pacífico Sur. Veamos un poquito rápidamente los servicios terminales de carga. Los terminales de carga pueden ser terminales aéreos, pueden ser terminales terrestres, pueden ser terminales interiores de carga. ¿Sí? A nivel aéreo, a nivel de transporte aéreo, ¿cuáles son los principales servicios que se dan? Existe la asistencia en tierra, existe la asistencia en aire, en el lado aire, existe la rampa, en los vuelos charter, existe mucha capacitación según los cursos de la IATA, gestión a los pasajeros, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que está ahí en rojo, la carga y el almacenamiento portuario. ¿Ah? La carga entonces la podemos entender desde el punto de vista de la carga de exportación, la carga de importación. Acá tenemos los principales servicios que se dan en exportación. Tenemos la descarga, ¿no es cierto? La descarga, llegan animales vivos al aeropuerto de Santiago, por supuesto que sí. Hay que descargarlos, hay que descargar carga seca y perecible. Tenemos que almacenar también a veces esas mercancías. Los animales vivos a veces nos salen en forma inmediata, la carga seca, los perecibles. En consecuencia, tenemos que almacenar también carga peligrosa a veces. Hay que trasvasijar mercancía, ¿no es cierto?, de los envases, de los contenedores que vienen desde las plantas y traspasarlos a los contenedores que realmente van a hacer el viaje en el avión. Hay que hacer un trasvasije y evidentemente hay servicios adicionales, ¿no es cierto?, como el ensunchado, como el sellado, el enmantado, el rayos X, el tema de los escáneres y las habilitaciones que hay que generar cuando se llega en sobretiempo. Del punto de vista de la importación, tenemos la recepción de carga de almacenaje y la entrega, tenemos la mercancía en general, que hay que ver el tema de la documentación, la movilización, el almacenamiento, mercancías que requieren temperatura controlada, la mercancía necesita alguna vez temperatura ambiente que va entre los 15 y los 25 grados, no tiene ninguna especificación, pero sí hay mercancías que necesitan estar frías, congeladas, ¿no es cierto?, hasta los 20 grados bajo cero, mercancía que necesita ser mantenida, ¿no es cierto?, entre los 2 grados y los 8 grados, que no es lo mismo que ambiente, y existen temperaturas que los operadores entregan a pedido, según el cliente va a pedir. ¿Sí? Tenemos también gestión para los vehículos, ¿no es cierto?, para mercancías peligrosas,
etcétera, etcétera, etcétera. Para las flores, para los animales vivos, aquellas mercancías que vienen en los famosos envirotainers, ¿no es cierto? Que son estas como unos recipientes especiales para todo lo que es productos farmacéuticos, muy importante. Y así, en los transportes terrestres, perdón, en los terminales terrestres, tenemos servicios complementarios vinculados a la gestión, servicios básicos no comerciales, almacenamiento, etcétera. Acá tengo algunas tarifas, ¿no es cierto?, de servicios básicos comerciales que se dan, en los terminales terrestres. Por ejemplo, el servicio obligatorio que yo mostraba al principio, esa es la forma en cómo el PTLA ve el tema del aforo, lo factura de esa manera, tiene una tarifa de 186.500 pesos, encarpe, desencarpe de camiones, $13. Ahí tenemos la factura, ¿no es cierto?, del puerto terrestre de Los Andes en relación a estos dos costos que tengo aquí. Tenemos los terminales interiores de carga, donde principalmente conocemos el gate-in, el gate-out. El gate-in es la gestión que se hace cuando el contenedor es devuelto vacío en el terminal de carga. El gate-out es cuando se va a retirar el contenedor vacío para que se utilice en el proceso de exportación. Ocurren inspecciones dentro de los terminales interiores de carga, existen operaciones de división de bultos, reconocimiento de carga suelta, presentación para el aforo y las famosas consolidaciones y desconsolidaciones de carga que muchas veces se hacen con providencia aduanera. Acá tengo algunos ejemplos de estos terminales. Miren, acá tengo Agencias Universales Sociedad Anónima, AGUNSA, tenemos Ultramar, dos viejos actores de la logística nacional que hoy día están en todo el mundo prácticamente, se han desarrollado en forma impresionante a nivel internacional. Miren, AGUNSA está cobrando acá 178.500 por un 40 pies reefer contra 192.780 de Citrans. Sí, para el tema del gating. Para el tema del gating. El gating es la evolución del container vacío. ¿Sí? Acá tengo facturas de Medlock. Ustedes saben que Mediterranean Shipping Company se demoró mucho, mucho en tomar la decisión de establecer su gestión operativa con su propio depósito. Antiguamente Mediterráneo tenía que colocar al que le daba las mejores tarifas en los terminales que ya estaban dispuestos para ese objetivo. Hoy día Medlock ya nació, está fuerte, bien posicionado y evidentemente le da tarifas preferenciales, ¿no es cierto?, a sus principales clientes. Los clientes no necesariamente son los exportadores y los importadores, los clientes son las líneas navieras que establecen pactos, ¿no es cierto?, con estos operadores logísticos. Y así sucesivamente hemos echado una miradita un poco de cuáles son los cargos. Estoy tratando de terminar en la hora, son 11:53. Janet, a ver si te puedo contestar la pregunta. Hola, Janet. ¿Estás por ahí, Janet? No. Cualquier cosa, Janet, haz la Hola, pregunta. ¿Aló? Janet, ¿Hola? Ahora hola. sí. hola, estamos en pareja acá en la capacitación. Rodrigo es mi nombre, estoy junto a Janet. No podíamos activar el micrófono, disculpa. Alejandro, muy cortito, ¿me escuchas bien, cierto? Perfecto. Yo no sé si tú me estás viendo a mí. Sí, 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 lo estamos viendo. Lo que pasa es que te escuchamos hablar de valores promedio nomás. Nombraste los valores de referencia en una factura, etcétera. Por casualidad, ¿tú tienes el dato en promedio de cuál es el costo asociado a precisamente de estos operadores portuarios cuando, por ejemplo, tienen que hacer una desconsolidación? Te explico un ejemplo muy rápido. ¿No? Estamos recibiendo en este momento, de hecho, hoy tenemos la fecha de arribo hoy día, una carga, pero que viene consolidada, por lo tanto, el forwarder tiene que desconsolidarla, etcétera, y ahí están esos costos también que dices tú del operador portuario que están involucrados en el tema, pero no tenemos claridad más o menos en cuánto es lo que ¿Tú podría quieres salir. saber lo que quiere, en general lo que cobran o cómo piensa el forwarder para cobrar? No en el caso forwarder, porque el forwarder yo entiendo que
que están los costos asociados a la desconsolidación, la apertura, etcétera. Pero estoy hablando del operador portuario tipo Agunza, por bajar el container y que el forwarder lo manipule por X cantidad de tiempo, genera un costo, genera una factura. Entonces, si tenías más o menos el valor promedio, nomás así como presentaste valores promedio referenciales y dijiste, por ejemplo, Agunza cobra tanto por esto, por el reefer, etc. Eh, yo te voy a buscar esa información. Aquí a disposición no la tengo. No, yo te la voy a Ya, buscar. perfecto. Ya, perfecto. A ver, tú lo que quieres saber es el costo de bajar el container del buque y colocarlo a disposición del forwarder, Claro, claro, ¿ya? claro. Lo que pasa es que esta clase ha sido súper interesante. Fue a destiempo para nosotros, porque como te digo, justo viene llegando ahora la carga. Eh, y efectivamente hay una nebulosa gigante entre los que somos nuevitos en esto, y van apareciendo nomás las partidas de provisión de costo que uno desde un principio nunca las entendió como tal. eh, y vamos entendiendo que aparte el forward se pagan estos costos portuarios, bueno, lo más que cae de perogrullo, pero que incluso algunas personas no lo conocen, el tema del pago del IVA al ingreso, etcétera, etcétera. La carga es LSL, sí, Ya, yo lo que te puedo adelantar es lo siguiente. Tú traes carga consolidada en esos containers, ¿cierto? correcto, Vale. Supongamos que el container full consignado forwarder llega a Valparaíso. Pongamos en ese escenario. claro. Ese gasto por la descarga del container full en el puerto de Valparaíso no te compete a ti. ¿Ya? Eso lo paga el consignatario de ese conocimiento de embarque. Me explico. Si la naviera, mire, no quiero nombrar a nadie, si la naviera Perico Los Palotes le está trayendo un container full a su forwarder que se llama Olivia, un container full, y Olivia un forwarder que tiene 10 clientes adentro, y de una de esas 10 cargas es tuya, tú no tienes nada que pagarle a la naviera. Y no tienes que pagarle al almacenaje, a nadie. Eso lo paga el consignatario del BL Master. En este caso, Olivia paga lo que haya que pagar. Lo que tú tienes que pagar es la gestión del forwarder por retirar la carga del container donde está con las otras Ahora, cargas. Eso tienes que ahora pagarlo. yo revisé el BL y al parecer salí premiado aleatoriamente y aquí te lo transformo en pregunta. ¿Cómo determina el exportador, en este caso cuando uno está importando, a quién pone como consignatario, al que trae el bulto más grande dentro del contenedor? Porque revisé el BL y efectivamente me nombran a mí como consignatario. No obstante, no es un ISLS SBL, esto. SBL, SBL que en teoría está a tu nombre, SBL que en teoría está a tu nombre, y si tú tienes la seguridad, si tú la tienes, de que en ese container habían otras cargas que no son tuyas, si Es que eso son tú es un tienes, LSLS, claro, ya, entonces ese BL es un BL hijo que te emitió el forwarder, no es el BL que la naviera le metió al forwarder. perfecto, te Del punto entiendo. de vista del almacenista, del punto de vista del que tiene que cobrar por la gestión del tarro completo, no interesa ese BL, interesa el BL Master. Y el consignatario del BL Master por ese contenedor es el forwarder, no tú. Tu Ya, BL es un BL hijo. porque a mí, por ejemplo, perdón, el agente de aduana me está pidiendo provisionar los gastos propios que le va a cobrar a Gunza por bajar, que no es por guarder, por bajar a piso o disponer de personal, bajar el contenedor y que después venga el forwarder a desconsolidar. ¿Tú estás seguro que esa carga estás compartiéndola con otros? No, no hace cosa que estás solo, porque si estás solo cambia la figura. Debería, porque por metros cúbicos no son más de 5 metros cúbicos. Si estás solo en ese container, no hay otras cargas dentro. Es correcto lo que tú me estás diciendo, correcto. Pero si tú estás acompañado con otra carga en el tarro, es una figura extraña. Es como te dije yo, la facturación o el cobro va al emisor, perdón, no al emisor, al consignatario del BL Master. Ya, perfecto. Y en el caso, ya, te entiendo, porque me estás dejando en ascuas y voy a ser muy transparente. Mi agente de aduano es Patricio Zuluaga y me está pidiendo provisionar por una carga LSL. Entonces,
Quedé, por todo lo que tú has dicho, quedé así como, no me cuadra, entonces. Plantea la pregunta, ¿cómo se llama? A través de la persona, de o directamente, como quiera, y te la vamos a responder lo mejor posible, pero a lo mejor es que yo conozco Zulueta, por algo estoy aquí. Es posible que falta información en esta conversación, es posible que no te haya entendido yo bien o que a ti te Puede falte ser. algún dato, pero estoy absolutamente seguro de la idoneidad de Zulueta como empresa, Sí, como agencia. sin duda, puede ser un malentendido, Sí, pero como te digo, la realidad es que eh, la carga no es un contenedor full, es un contenedor consolidado, a menos que no tendría ningún sentido que teniendo que son 4 metros cúbicos con exactitud, me hayan dejado vacío el resto del contenedor y me lo envíen a mí, no tiene sentido. Eh, y a mí me envían como consignatario y por lo tanto a mí son me están 4 metros cobrando cúbicos, ¿cuántos kilos son? 4.000. Tampoco está lejos de la capacidad que tiene el container, está lejos. O sea, Claro, claro, claro. Entonces por eso me causa extrañeza. bueno, haz la pregunta, formúlala y y para que me la hagan llegar a mí, ¿no? Y Claro, porque yo en te voy a efecto, dar una buena respuesta. como dice una alumna y una colega también dice, en estos casos debería prorratearse por último el costo y ese pega al forwarder prorratearlo, pues, ¿no? Te insisto, tiene que pagar, el forwarder tiene que pagarle a una empresa por desconsolidar, ¿ya? No, sí, 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 Ya. Y el forwarder, ¿qué es lo que hace? Tiene que recuperar ese costo con sus clientes. Si claro, gasta 100 pesos en la desconsolidación, el forwarder con una empresa de estilo, ese tío forwarder lo recupera. ¿Ya? claro, Y tiene que facturar total 130, supongamos un 30%. claro. Eso es correcto, es así. Pero cuando Sí, hay sí. un montón de clientes dentro, pero tú me pones en una posición en el sentido que eh, el forwarder está actuando contigo como que si la carga fuera solamente la tuya. No, o sea, que no sabría decirte eso, pero nombre es claro. El forwarder Perico Los Palotes me dio su factura y está bien. Y esto es lo que te voy a cobrar por desconsolidación, por apertura, por tramitación, bla, bla, bla. Y después la factura o la provisión de gasto que te estoy comentando yo es por lo que eventualmente el patio Agunza me va a cobrar por bajar y mantener ahí hasta que llegue el forwarder y ya ver la explicación que me dieron. A ver, acá la posibilidad que podría ser la siguiente. ¿Dónde manifestaste tú la carga? ¿Por dónde va a llegar? ¿A qué puerto? San Antonio, patio Agunza. Ah, ¿viste que faltaba información? El buque llega al puerto de San Antonio. Correcto. Cierra el ojo, el buque llega a San Antonio. Pero haz cuenta que no llegó a San Antonio, al puerto, llegó a Gunza. Eso se llama cambio de manifestación, cambio de manifiesto, cambio de lugar. En consecuencia, el container se tiene que subir arriba de un camión y se tiene que movilizar desde el puerto de San Antonio a las instalaciones de Agunza para que en Agunza ocurra la pega que tú no quisiste que sea en San Antonio. Ya, es que ahí te abre, es que está súper interesante la conversación, no quiero acapararla, pero efectivamente Eso es. ya, ahí hay otro costo oculto para las personas neófitas que estamos recién entrando a este tema de yo nunca instruí eso, pero claro, uno tiene que cerrar los ojos y porque otros operadores Haz la deciden por pregunta uno. formalmente, y te la voy a tratar de desarrollar con todo nivel de detalle, pero yo creo que por ahí va la línea de la respuesta. Ya. Ahora tengo que cerrar Sí, 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 está bien. para que Fabiola nos despida. Espero que se hayan entretenido todos y espero haberte dado algo de respuesta ya. Te agradezco. Vale. Ya, bueno, allí les dejé en el chat el correo al que pueden enviar la consulta un poquito más desarrollada y allí les estaremos respondiendo. Muchas gracias, Alejandro, por esta excelente presentación. Gracias a todos los participantes por su tiempo, por su atención. Esperamos que la información les sea de gran utilidad y que hayan aprendido mucho. En un par de días van a recibir un correo con el PDF de la presentación y la grabación del webinar que va a estar disponible en YouTube. Así que los esperamos en la próxima y muchas gracias a todos. Muchas gracias.